Muy bien, continuamos en Radio Cámara, dentro del ámbito del área de pensamiento estratégico. Le damos la bienvenida al arquitecto Guillermo Tella. Él es vicepresidente del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muchas gracias, Javier, ¿cómo estás? Bueno, un gusto poder saludarte y poder conversar del trabajo que estás realizando para el área de pensamiento estratégico dentro de lo que es esta nueva publicación, la cual se está desarrollando. Hablamos del libro Construir 2034 y en esta ocasión vos hablas de cómo desarrollar un fondo para el desarrollo urbano en tu expertise, ¿no? En lo que refiere a urbanismo, a desarrollo dentro de una ciudad. Contanos un poco cómo has encarado este trabajo. Sí, desde el área de pensamiento estratégico venimos desarrollando para la Cámara una serie de estudios vinculados al ordenamiento territorial, a la generación de instrumentos para eficientizar los procesos de desarrollo y demás cuestiones. Diversos temas hemos ido abordando. En este caso particular nos interesaba reflexionar sobre cómo empezar a pensar un fondo de desarrollo urbano, cómo generar cierto excedente que permita ser direccionado hacia mejoras en el espacio público, la dotación de infraestructura. El Fondo de Desarrollo Urbano es una herramienta clave que distintos países utilizan para poder desarrollar obra pública con eficiencia. En ese sentido, de alguna manera como que se balancea entre los planteos del mercado inmobiliario, y que buscan como maximizar la renta, y por otro lado las necesidades de vivienda, de calidad de hábitat y demás cuestiones. Entonces hay como una tensión instalada donde el Estado tiene que deslizarse en cierta incertidumbre, a veces en cierta confusión, pero hay un proceso que busca la acumulación de la renta, y en este sano juego del libre mercado, y por otro lado una ciudad que crece con altos niveles de informalidad, de inconsistencia. Entonces buscábamos ver qué posibilidades de articulación existían entre ambos procesos. Y la generación de un fondo era una posibilidad que permitiría generar ciertos dispositivos recaudatorios para dirigirlos efectivamente hacia, sobre todo, dotación de infraestructura física y social, en barrios populares, en población vulnerable, en ciudad que crece con bastante fragilidad. Es una forma que aparece como un instrumento articulador, de alguna manera, así lo planteamos. Hemos relevado diversas experiencias en el mundo, y estas figuras han adquirido denominaciones distintas: fondo de desarrollo, fondos de fomento, en fin, pero en todos los casos le permite a los gobiernos locales hacerse de un fondo específico para el proyecto de infraestructura, de equipamiento, de espacio público y demás cuestiones. Eh, ¿Cómo? Bueno, a partir de la generación de convenios urbanísticos, de gravámenes para inmuebles en desuso, contribuciones por mejoras, a veces contribuciones por lo que se llama valorización del suelo, reajustes de parcelas. Otra figura es compensación de deudas por tierras, eh, compensación de uso de indicadores urbanísticos diferenciales, son casos, o donaciones, también multas, en fin, distintos instrumentos que permiten ir haciendo una captación de excedente que permita tender hacia equidistribuir cargas y Ujú. beneficios. Sí, Este sí. fue de Ahora, alguna Guillermo, la manera, pregunta es, sí. porque es muy interesante, recordando que la esencia, ¿no? En este caso de la publicación de APE, del Construir 2034, tiene que ver con
el trabajo necesario, las políticas necesarias que hay que implementar pensando una década hacia adelante. Entonces, esto que vos me decís, que también se replica en otras ciudades importantes del mundo, significa que el enfoque del fondo va a estar destinado al desarrollo, en este caso, de viviendas. Es un tema de tratar de poder surfear el déficit habitacional que existe en las ciudades. Sí, está pensado a una década vista, es cierto, y pretende no solo la generación de viviendas, que también es un tema a resolver, sino Ujú. todo lo que está en torno a la vivienda. Ahí Claro. nosotros tenemos un enorme déficit habitacional, estructural, de tipo cuantitativo, faltan viviendas, pero también de tipo cualitativo. Muchas de las viviendas construidas tienen baja consistencia. Y además, Ujú. no basta con eh, políticas viviendistas que generen vivienda masiva, sino que permitan producir ciudad, es decir, las condiciones de entorno que permitan el desarrollo de la vida en comunidad. Y Ujú. esto implica la dotación de infraestructura, generación de transporte, equipamiento, sanitario, recreativo, educativo. Para esto empiezan a aparecer el destino de estos fondos, que tiene que ver con fortalecimiento de la economía local, mejora de las condiciones del entorno, generación de infraestructura, en fin, cuestiones vinculadas a atender el déficit de equipamiento, el déficit de infraestructura, y decimos infraestructura física y también infraestructura social. Todo lo que tiene que ver con los fierros, por decir de alguna manera, pero también con esa infraestructura Sí. social que tiene que ver con espacios contenedores de inclusión y demás, para de alguna manera contribuir a mm, amortiguar los procesos de crecimiento extremadamente asimétricos con lo que se viene produciendo ciudad en las últimas 2 décadas, por lo tanto. Sí, tal cual, tal cual. He prestado atención al trabajo que estás realizando desde hace mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires y siento que tenés un particular interés por todo lo que está sucediendo con el Riachuelo y especialmente por, bueno, toda la zona aledaña al mismo, ¿no? El trabajo que hay que allí realizar la infraestructura porque hay diversos asentamientos, hay una necesidad de ahí de desarrollar mejor infraestructura, como vos lo mencionas, infraestructura de calidad y esto con el paso de los años, creo que los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, bueno, entendemos las idas y vueltas que han existido diversas respecto de este tema, que bueno, es difícil de ir sorteando, ¿no? Para encontrar una muy buena solución, un trabajo a muy largo plazo respecto de poder limpiar el riachuelo y también tener una infraestructura apropiada alrededor del mismo. Contanos un poco desde tu visión, porque en parte se conjuga con lo que están trabajando en API y lo que estás mencionando. Sí, sí, en efecto. Desde el Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, espacio que eh, por mandato constitucional lo preside el jefe de gobierno, y tiene una serie de autoridades electas que tienen un mandato de 2 años. En este momento soy vicepresidente primero. eh, He sido director ejecutivo durante varios años, vengo trabajando en este espacio, y en ese marco desarrollamos tiempo atrás 2 planes de sector, 2 planes de reordenamiento de piezas singulares de la Ciudad de Buenos Aires, uno que tiene que ver con la ribera del Río de la Plata y otro con la Avenida General Paz, con todo ese corredor. Ujú. Esos proyectos ya tienen iniciativa legislativa, se están debatiendo, forman parte de la carpeta para la toma de decisiones de parte del Ejecutivo. En este momento, en particular, estamos trabajando sobre el borde de la ribera del Riachuelo, cerrando un poco el círculo, el polígono de la ciudad de Buenos Aires, habiendo hecho Río de la Plata, Claro. General Paz. Con el Riachuelo cerraríamos todo el perímetro de borde con planes de sector
en un momento donde se están cumpliendo 15 años del fallo de la causa Mendoza. La causa Beatriz Mendoza y otros fue sancionada el 8 de julio del 2007 y o 2008, en estos 15 años se puso en marcha Acumar y una serie de espacios al ritmo de la Corte para generar obras de saneamiento, de mejora en toda la cuenca. Desde la Ciudad de Buenos Aires Claro, tomamos la cuenca baja, es decir, desde Puente La Noria hasta la desembocadura del Río de la Plata, con el particular acento de acompañar los procesos de saneamiento ambiental, pero también de restitución urbana, social, productiva, de todo el tejido de la Ciudad de Buenos Aires. Y se lo hace en un proceso de construcción colectiva con las más de 200 organizaciones que forman parte de este consejo. Colegios profesionales, sindicatos, universidades, fundaciones, cámaras y demás, entre ellas la Cámara Argentina de Construcción, que forman parte de este espacio y que aportan con ideas a pensar esta pieza singular de la ciudad no como un patio trasero, sino como un eje vertebrador metropolitano. Siempre sistemáticamente, durante un siglo y medio, ha sido el depósito, sí, el lugar de deposición, si se quiere, de sí, efluentes y sí, tal cual. de las actividades más contaminantes, ¿no? Y ha habido una política silenciosa, sostenida a través del tiempo, con las barracas, con los saladeros en su momento, luego los frigoríficos, las Ujú. curtiembres. Bueno, todo este proceso requiere una revisión, una reversión y una puesta en valor para empezar a transformarlo en una especie de Sena de Buenos Aires, un río Sena como el que vertebra Ujú. París o un Támesis como el de Londres. En fin, no que sea Tal cual. una cloaca, sino que sea un eje con valor paisajístico, con valor ambiental, con valor urbanístico, que articule y no que fracture. Y sobre estas cuestiones estamos avanzando bastante. Esperamos en un par de meses poder tener ya el proyecto consolidado y hacer su presentación en los ámbitos legislativos para su discusión. Ujú. Así que es un enorme trabajo que venimos desarrollando. Guillermo, y te pregunto entonces, porque esto, pues lo mencionás, no es algo de nuestros días, es de larga data. ¿Por qué ha sido tan difícil a lo largo de las décadas poder transformar, en este caso, el riachuelo en vos lo mencionabas, en un eje troncal que está entre la ciudad de Buenos Aires y que también atraviesa el AMBA y que sea un espacio para el disfrute, para la recreación, como sucede en otras partes del mundo? Ha habido implícitamente un acuerdo en la comunidad del destino de ese área. Digo, por acción o omisión Ujú. hemos Claro. aceptado que ese es el área más baja, área inundable, área más degradada, más vulnerable y por tanto receptora de las actividades más nocivas para la ciudad. En su momento estaba la quema, también eran zonas de anegadizas, en fin, digo, sistemáticamente, bueno, la vuelta de Rocha era el puerto de Buenos Aires, a principios del siglo XIX, hasta mediados del siglo XX, hasta mediados del siglo XIX, cuando empezó a armarse Puerto Madero, digo, y las zonas de saladeros de carne y después los frigoríficos, incluso las curtiembres, se fueron localizando ahí y estaba bien porque generaban externalidades que socializaban los costos. El vertido de fluentes al curso de agua estaba naturalizado y nadie lo objetaba. Entonces, no ha habido una vocación de convertirlo en un eje vertebrador. Siempre fue como un territorio fronterizo, territorio orillero, de borde, y no que estructure, que articule, que integre. Y de hecho tiene muy pocas conexiones con el área metropolitana, ¿no? Tiene algunas en torno a micro y macrocentro y después
se van disipando hasta Puente La Noria. Ha habido muy poca, y la sigue habiendo, muy poca articulación, con lo cual ese río, más que integrar, fractura y segrega, y las actividades que se van aglutinando en el entorno también contribuyen a Sí, eso. Las obras de mejora que se han venido llevando a cabo desde Acumar, con ciudad, nación, provincia, en la cuenca baja han generado impacto lento, pero progresivo, sostenido, de alguna mejora ambiental, la apertura del camino de Sirga, algún corrimiento de viviendas con palafitos, asentamientos precarios y demás. Ha habido alguna mejora sensible sí, que a 15 años vista parece insuficiente, pero que requiere, y por eso el aporte desde la ciudad, de un plan estratégico que permita orientar acciones en función de una regeneración urbanística, de un tejido que vaya regenerándose social y urbanísticamente. Y en eso estamos avanzando. excelente. Bueno, Guillermo, es un placer tener de primera mano el trabajo que están realizando en el área de pensamiento estratégico, en este caso, repensando este fondo para el desarrollo urbanístico, no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino esto se traslada a toda la República Argentina y con tu experiencia trabajando en el gran equipo del área de pensamiento estratégico. Así que te agradecemos por este tiempo. Como siempre, es un placer que puedas estar en este espacio. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación. Quisiera cerrar con unas palabras que siempre recupero de Jaime Lerner en tiempos de su alcaldía como prefecto de Curitiba. Él siempre Mm, se señalaba, la ciudad no es el problema, la ciudad es la solución. En la ciudad tenemos que encontrar las soluciones para una mejora de la calidad de vida. Y creo que algunas de estas ideas como un fondo de desarrollo urbano o un plan de sector para áreas degradadas tienden a contribuir a encontrar soluciones en nuestras ciudades. excelente, Guillermo. Gran abrazo. Estamos hablando en cualquier Bueno, momento. bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Muy amable.